hoy vinimos a visitar al cirujano plástico número 1 de la Argentina. Hoy estamos con... Ernesto Decio. Hola Ernesto. ¿Cómo andás, Kiara? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, vamos con las preguntas. Dale, con mucho gusto. ¿Cuáles son los motivos más comunes por los que la gente se opera la nariz? Bueno, la realidad que el motivo más común es cosmético o estético, o sea, que no le gusta algo de su nariz y se quieren operar. Y hay un pequeño grupo de pacientes que a su vez también tienen algún problema respiratorio, entonces se puede aprovechar también en ese momento hacer la corrección de la parte funcional respiratoria y la cirugía estética de nariz. Hablando de estéticas, ¿crees que hay modas sobre narices? Sí, claro. Sí, hay modas, eso no escapa a lo que es, digamos, las cuestiones generales de la moda, la nariz, la rinoplastia. Quizás lo que hoy sucede es que hay un montón de posibilidades de ofrecerles a los pacientes algo que se conoce por ahí como la rinoplastia personalizada, o sea que podemos ayudar a cada paciente o aplicar a cada paciente diferentes técnicas para ayudar según lo que tenga, poder tener un resultado acorde a su rostro y que sea mucho más armónico. ¿Y alguna vez te pidieron la nariz de una famosa? Sí, claro, es bastante común eso. Obviamente, digamos, las personas que son famosas tienen obviamente su influencia y sí, obviamente es común que el paciente venga con una foto y diga me quiere parecer o quiere tener una nariz como fulano, claro. fulano de tal. Sí. Y cuando ves que no va con la cara, ¿se lo decís? Bueno, ¿O preferís? Bueno, No buena pregunta nada. esa. No, sí, se puede también. Hoy lo que tenemos también es una herramienta que antes no existía, que es el estudio por simulación. O sea, vos podés tomar una fotografía y podés, junto al paciente, hacer una simulación con un programa en la computadora. Antes se tomaba como una especie de, no sé, hay gente que no estaba de acuerdo, pero es una herramienta de comunicación. Y cuando vos haces una simulación junto al paciente y el paciente puede ver ese proyecto que uno puede llegar, a veces se da cuenta que en realidad esa nariz de esa persona no encaja con su rostro. Entonces es más fácil por ahí y ayuda mucho a darse cuenta que quizás no es lo recomendable para esa persona. ¿Qué diferencia hay entre la rinoplastia tradicional y la ultrasónica? Bien. Acá el primer punto que vamos a hacer es definir qué es lo que se considera una rinoplastia tradicional. Eso se considera que antes, cuando hacíamos las fracturas de los huesos en la nariz, usábamos cinceles o usábamos martillo, que en la realidad todavía se sigue usando y tiene muy buenos resultados también, no hay que despreciar eso. La rinoplastia ultrasónica, lo que sucede es que utilizamos un aparato, un dispositivo médico que se llama piezoeléctrico, lo cual hace que los cortes en los huesos sean muy delicados, muy precisos, y ese aparato solamente lo que hace es actuar sobre el hueso y no daña los tejidos blandos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Primero, al no dañar los tejidos blandos, hace que haya menos hemorragia, por lo tanto, menos posibilidades de tener hematomas. Y segundo, hacer el corte más preciso y fino hace que la resolución de esa fractura sea un poco más rápida. Esto mejora el proceso inflamatorio postoperatorio del paciente y por lo tanto también los hematomas. A mí me preguntan muchísimo un par de cositas sobre la rinoplastia ultrasónica. A ver. Una es si teniendo algún tipo de problema respiratorio se puede utilizar esa técnica o es recomendable usar la otra técnica. Bien. Si uno tiene que resolver un problema respiratorio exclusivamente y no necesita hacer una rinoplastia, no necesita fractura, no es necesario usar el ultrasonido. Eso es un aparato que se utiliza únicamente para el hueso. Muchas veces los problemas respiratorios son prolongación del tabique, que es un cartílago, también a veces se asocia con el hueso, pero no es necesario utilizar el ultrasonido. Y tampoco sé si tiene alguna ventaja clara al principio. Pero o sea que se puede usar una técnica tradicional para resolver un problema funcional. ¿Se puede usar la técnica ultrasónica en todo tipo de nariz? Sí, la respuesta es la mayoría sí. Al principio, cuando empezó el ultrasonido, lo que se hacía, se utilizaba un abordaje abierto, que se llama, que es cuando uno hace un corte, levanta la nariz, y lo que hacía era las fracturas con ultrasonido. Hay otro tipo de abordaje que llaman endonasal, en los cuales las incisiones se hacen por dentro de los orificios, no hay cicatrices por fuera, y está más limitado por ahí el uso del ultrasonido. Pero inclusive ahora estamos ya utilizando el ultrasonido para hacer por abordaje endonasal. Así que en la gran mayoría de los casos se podría utilizar. Ok. ¿Los resultados de la rinoplastia ultrasónica siguen cambiando con el tiempo o quedan iguales? Bueno, el tema de los cambios en el tiempo ahí no tiene que ver con la técnica que uno utiliza. Hay que entender, cuando uno habla de cambios en el tiempo, hablo de años. La nariz no deja de ser un órgano o una estructura que está
digamos, sometido al paso del tiempo. Cambia el color del Claro. pelo, cambia la musculatura, Sí. cambia la piel. O sea, la nariz va sufriendo cambios también como parte de un proceso. Entonces, no tiene que ver mucho si es por ultrasónica o tradicional el resultado a largo plazo. Tiene que ver más que nada con las técnicas que uno utiliza para hacer que esa nariz quede lo más, digamos, lo decimos, estructurada posible. Es decir, que quede con una estructura rígida para que no se vuelva a caer en el tiempo. Con la rinoplastia ultrasónica, yo cuando me operé, salí sin tapones nasales. Pero vos me dijiste que hay casos que sí te ponen tapones nasales. En tu caso, vos no lo usás. No lo usamos. Hace 15 años no usamos tapones postquirúrgicos en las rinoplastias. No tiene que ver si acá usaste una técnica, digamos, lo tradicional, como digo mucho normalmente, o usás una rinoplastia ultrasónica. El uso de taponaje tiene que ver con otra cuestión, que tiene que ver con unas técnicas que se hacen unos puntos por dentro de la nariz para evitar colocar los taponajes. Sí, exactamente. Ok. Bueno, para los que no lo sabían, como yo, espero que se hayan quedado igual con mi cara. Muchas personas me dicen que se pierde la sensibilidad de la nariz. ¿Esto es cierto Bueno. o no? Sí, es cierto. Los primeros meses hay una pérdida de sensibilidad, obviamente por los cortes que se hacen, Sí. eso hay una lesión de los nervios. Pero habitualmente, hasta ahora no tiene ningún paciente, la mayoría lo ha recuperado entre los 8 meses, se recupera completamente la sensibilidad. Bueno, yo me operé y sí, es verdad. Se pierde un poquito, pero ya después lo recuperás y te empieza a doler todo. Encima, yo nunca te conté, pero al mes se me cayó el celular en la nariz y yo me quería morir. Ay, no, esa parte no me habían contado. No se la conté porque me iba a retar. Así que dije, mejor se lo evito. ¿Cuál es el mito más grande que existe sobre la rinomodelación? Creo que el mito más grande que existe en la rinomodelación es que el ácido hialurónico se absorbe cuando se hace una rinomodelación. No se absorbe, sino que lo que pasa es que se distribuye. Sí. O sea, migra hacia otras zonas de la nariz. Entonces, tanto muchas veces el médico que lo aplicó como el paciente cree que se absorbió, en realidad lo que hizo fue distribuirse, se migró hacia otros lados. Entonces se vuelven a hacer una segunda aplicación y lo que hacen es empezar a aumentar la cantidad de ácido hialurónico que hay en la nariz. Yo me había hecho una rinomodelación y es verdad que cambia la forma de la nariz. Sí, claro. Y esto te puede llevar a una operación, ¿o no? Claro. La otra cosa que sucede, que parece, digamos, una cosa que no lo entiende, pero lo empezamos a entender ahora y darnos cuenta, es que cuando tú has hecho una rinomodelación, obviamente vos lo que estás buscando es un cambio para tu nariz, bueno, a través de un tratamiento, digamos, menos cruento, por decirlo de alguna manera. Y vos cambiás la forma de la nariz. Y muchas veces pasa que la nariz, la realidad, que queda muy bien también con el ácido hialurónico. Entonces el paciente viene con la nariz que se ve bien y te dice, bueno, pero yo me quiero operar porque esta no es mi nariz. ¿Pero cuál es tu nariz? Y bueno, entonces te empiezan a mostrar fotos de cómo eran antes, bien, pero son fotos que sacan por ahí con selfie, entonces a nosotros nos es difícil poder, digamos, a veces imaginarnos cómo es eso. Y la realidad que sí, la nariz cambia y a veces queda muy bien, y bueno, y también hay que tenerlo en cuenta eso. Y sí, yo fui de las que te mostró fotos y Sí, vos. bueno. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde una rinomodelación para hacerte la rinoplastia? La realidad es que hoy no hay un tiempo de referencia. Lo que sucede eso es que también depende mucho cuántas veces te aplicaste el ácido hialurónico, en dónde está ubicado. Por ejemplo, cuando uno se pone el ácido hialurónico en la parte más superior de la nariz, que se llama radix, el tiempo de duración es mucho mayor. Con la punta de la nariz lo que se pasa es que se ensancha. Muchas veces pasan años, 1, 2, 3 años, que el paciente una vez hizo una rinomodelación y vos vas a hacer la cirugía y sigue saliendo ácido hialurónico. Entonces, y el paciente, pero vos tenías ácido hialurónico, pero me lo hice hace como 3, 4 años. Entonces, la realidad es que no hay un tiempo para prudencial. Hoy lo que estamos haciendo es mandarles a hacer unos estudios por imágenes a los pacientes, como resonancias o ecografías, para ver si hay ácido hialurónico y cuánta cantidad hay. Eso es lo que estamos ahora haciendo para ver qué se puede llegar a encontrar uno en la cirugía. ¿Te puede llegar a afectar, a traer algún problema respiratorio o algún tipo de problema? Mira, respiratorio no, pero sí se está viendo algunos artículos en los cuales se está viendo que el ácido hialurónico puede, primero, debilitar los cartílagos, sobre todo los de la punta de la nariz, hacerlos que sean mucho más finos y sean más débiles, lo cual puede después traer un problema a nivel, digamos, de respiratorio o de colapso de la nariz. Y otra cosa también, aparentemente, tendría una mayor incidencia de posibles infecciones postoperatorias. Pero todavía todo eso está, digamos, evaluándose. Ya saben, si se hacen una rinomodelación, ojito, porque pueden terminar en una rinoplastia. Sí. Acá con Ernesto. Vos trabajaste en el Hospital Churruca. Sí, tal cual, muchos E años. hiciste La residencia allá. la residencia ahí. Sí.
Mi abuela, como sabrás, trabaja ahí. Sí, por Y supuesto hay me acuerdo. muchos médicos y residentes que dicen haber experimentado cosas paranormales. ¿Vos qué opinas? ¿Están locos? ¿Los hace? Yo te voy a contar una cosa para que esta va a ser mi respuesta. Es verdad que una vez escuché que en el Hospital Churrusca gente que había fantasmas. Nunca me pasó en esas cosas. Pero he escuchado el cuento. La verdad que no creo, pero no importa. No importa. Pero lo he escuchado el cuento. Sí, es verdad. Bueno, pero están locos entonces. No sé, está loco. Como encasillarlos ahí, no. La verdad que no supiera qué decirte. Pero bueno, sí, cuentan cada cosa de ese hospital que bueno, no sé. Bueno, pero no solo de ese hospital, de varios también que tienen ese Sí, un montón, sí. La reacción. Eso quería agarrar, no me lo tu esperaba. reacción. Bueno, yo te voy a decir unas frases y vos las vas a tener que completar. Bueno, vale. Y no hagas trampa, no mires. No voy a mirar, dale. Ok. Contame. Bueno, la primera. Lo primero que le digo a un paciente que quiere operarse la nariz es... Que esté muy seguro y que lo desee. Ok, siguiente. La frase que más se escucha en el consultorio es... Tengo un problema respiratorio, pero en realidad me quiero pegar la nariz porque no me gusta. Ok. Tercera. El miedo más común de los pacientes antes de operarse es... Bueno, sientan dolor y que cómo le va a quedar el resultado. Y si queda mal... Bueno, puede pasar también. Bueno, lo que nunca haría como cirujano es... Y ayudar, digamos, recomendarle a alguien que no está seguro de una radioplastia que se opere. Lo más loco que te pidieron en una consulta fue... Tuve un paciente una vez que tenía una jiba enorme y que no le gustaba solamente su punta, le tenía un poco caída. Entonces me pidió que por favor solamente quería levantar su punta de nariz porque su nariz le gustaba de la otra manera. Bueno, hay para todo. Bueno, son gustos. Cuando me muestran una foto editada con filtros y me dicen, quiero esta nariz, Bueno, lo primero que le digo es que tiene filtro. Eso es importante entenderlo porque, digamos, hay que saberlo. Y si está editada, con más razón. Pero si, qué sé yo, si se puede, las estructuras y la cara del paciente puede llegarse, se puede realizar. Cuando alguien quiere operarse y no lo necesita, Bueno, ahí acudo a lo que es el estudio por simulación, que justamente lo que hacemos es, digamos, sacarle foto y vos le podés simular lo que el paciente pretende y quiere y darse cuenta de que no hay cambio, no, el cambio es mínimo y la verdad que no justifica la cirugía. Mi parte favorita del proceso quirúrgico es antes, durante y después. Bueno, antes, obviamente cuando el paciente elige operarse, por la confianza que deposita en uno. Durante, bueno, creo que todo el proceso de cuando uno termina la cirugía y termina conforme con lo que se hizo. Y después, bueno, creo que lo que más impacta a los médicos, a los cirujanos, es que el paciente esté contento con el resultado y vos lo hayas podido ayudar en lo que desea y bueno, el impacto que tiene a nivel emocional. Creo que eso es lo más increíble. Si tuviera que operarme de algo, ¿sería de? ¿Yo mismo? Sí. No sé, creo que pondría un poquito de mentón. Si no hubiera sido cirujano, ¿sería? Creo que abogado. Bueno, Pero no lo sé. bueno, Ernesto, muchas gracias. Bueno, Kiara, un placer, me encanta, buenísimas las preguntas y espero que les sea útil a vos y a la gente también. Bueno, y si quieren una parte 2, ya saben, ¿eh? Manden preguntas porque no solamente hace narices, Ernesto. ¿Qué más haces, Ernesto? Hago cirugías de lifting, de caras, cirugías de párpados, cirugías de orejas, cirugías de mentón, cirugías de papada, todo lo que es plástica facial. Todo. Así que De ya cara. saben, acá lo tienen. Bien completo el doctor. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.